Bienvenidos a nuestra semana de trastornos psicológicos. Muchas personas relacionan a la psicología con esta parte de la psicología, es decir, relacionan a los psicólogos o el estudio de la psicología con entender los diferentes problemas mentales, las diferentes locuras como comúnmente se conocen a los trastornos psicológicos, que de paso son una forma poco empática, creo yo, y poco clara también de definir un poco un sufrimiento y un trastorno que son causados, como vamos a ver, por varias cosas y que son muy dolorosos para las personas, pero es un poco lo que la gente generalmente asocia con los trastornos psicológicos y un poco vamos a ver de qué se trata esto de los trastornos psicológicos. Primero que nada tenemos que entender qué es un desorden, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta pequeña línea que separa lo anormal de lo anormal? Es decir, muchos de nosotros podemos tener rasgos de estos trastornos psicológicos a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos. ¿Quién no ha sentido tristeza ante la pérdida de un ser querido, ante, por último, que pierda la selección del Ecuador ante una clasificación del Mundial, por ejemplo? ¿O quién no ha sentido ansiedad por no saber qué es lo que va a pasar, me irán a llamar o no me irán a llamar del trabajo? O momentos en que realmente tienes etapas tienes fobia a algún animal o alguna cosa que es normal. ¿Cuál será esta diferencia entre saber qué es normal y qué es lo realmente anormal? Para que algo sea normal tiene que cumplir con estas 4 características, es decir, debe ser atípico, disturbante, mal adaptativo e injustificable. Estas 4 condiciones hacen que nosotros nos demos cuenta que algo ya está pasando a ser un trastorno y no es una sensación o son momentos normales a lo largo de la vida de una persona. El DSM-4 es este manual para diagnosticar y para clasificar los diferentes desórdenes, ¿no es cierto? Nos da los criterios, así como tenemos el Vademecum en los médicos, ¿no es cierto? Para poder ver realmente cuál es la diferencia entre una gripe común y corriente y cuál es la gripe H1N1, ¿no es cierto? Nos da ciertos diagnósticos y ciertas cosas para que podamos clasificar los desórdenes. En el DSM-4 podemos ver en la descripción del desorden, predecir el curso del mismo, realmente cuáles son los pronósticos y cómo van a irse desarrollando, etcétera. Indicar el tratamiento adecuado, que realmente es lo que se debe tomar en este caso, y estimula la investigación y la búsqueda de las causas para llegar a ver qué fue lo que esto llevó a tener este trastorno. Hoy en día se describen más de 400 categorías de desórdenes y están clasificadas más o menos, o la prevalencia de estos desórdenes es así. Trastornos de ansiedad del 21%, fobias del 14%, una ansiedad generalizada del 4%, trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, 3%, desórdenes del ánimo el 8%, personalidad antisocial 3%, esquizofrenia 1% y alcoholismo 14%. Aquí nos damos cuenta que es interesante ver cómo los trastornos de ansiedad, las fobias y el alcoholismo son como los números más altos en cuanto a los desórdenes, trastornos psicológicos. Empecemos con la depresión, ¿no es cierto? La depresión es un estado de ánimo caracterizado por sentimientos que son realmente abrumadores de tristeza, falta de interés, apatía, culpa excesiva, sentimientos de sentirte menos, sentimientos reales de suicidio por causa de depresión. En nuestra sesión de Illuminate vamos a hablar un poco más a fondo del tema de la depresión y el suicidio. Afecta más o menos al 17% de las personas. Se le conoce vulgarmente como la gripe de los desórdenes mentales, es decir, uno de los que más prevalencia tiene. Algunos de los síntomas son 2 o más semanas de ánimo depresivo, realmente depresivo anormal, como habíamos visto, sentimientos de no servir para nada, problemas con sueño, ya sea mucho sueño, falta de interés, apatía, falta de motivación. Las mujeres lo sufren 2 veces más que los hombres y en la mayoría de casos se diagnostican en la adolescencia y en la adultez. Algunas de las causas de la depresión pueden ser unos factores biológicos que pueden ser genéticos, niveles bajos de serotonina o norepinefrina, que son estos neurotransmisores que se encargan del control del estado de ánimo. Factores sociales como soledad, falta de relaciones adecuadas, pérdidas en algunas cosas, ¿no es cierto? Factores cognitivos, el famoso desamparo aprendido, que es esto de realmente saber que ya no hay nada que yo pueda hacer, mi situación no va a cambiar. Siempre le comparo yo en el desamparo aprendido con el tema del elefantito, del elefante en cautiverio, que les voy a explicar un poco más en la clase del Illuminate, pero vamos a volver a este tema. Acuérdense del desamparo aprendido, negativismo, ¿no es cierto? Pensar siempre en lo mismo, siempre pensar en negativo. Y algunos factores familiares puede ser vivir en hogares disfuncionales, problemas con el apego, negligencia por parte de los papás, maltrato infantil, sobreprotección, entre otras cosas. Después va el famoso desorden bipolar. ¿Cuántos de ustedes me han oído, ay, esta persona es tan bipolar? Y realmente es una mala comprensión del desorden de la bipolaridad. Nosotros pensamos que ayer estuvo contento y hoy está triste. Entonces es de ley bipolar.
es una falta de conocimiento porque vamos a darnos cuenta que el trastorno bipolar hay periodos extendidos que se alternan entre manía y depresión, ¿ok? A veces hay periodos de estado normal. No es tan frecuente como nosotros pensamos. En el desorden bipolar, una persona puede pasar con estados súper largos de depresión y de repente viene su estado de manía, o sea, un estado de hiperactividad, de una energía impresionante, de querer hacer las cosas, un loco optimismo, como digo acá. Pueden ser muy placenteros estos estados de manía, llenos de creatividad, de relaciones interpersonales, confianza, autoestima alta, etcétera. Pero después pueden algunos de esos estados de manía ser destructivos, en donde realmente ya no hay sueño, hay distracción, hay capacidad, perdón, hay bastante temor que la persona pueda tener algún accidente por la falta de control que tienen. Pueden haber exceso de apuestas, ¿no es cierto? Descontrol social, sexual, etcétera. Y una vez que esta manía cede, cuando lleguen estos estados avanzados, viene una etapa, un periodo súper grande de depresión. Entonces, este es el trastorno bipolar, estos estados alterados, largos entre manía, depresión y a veces con un estado normal. El autismo es un trastorno de la niñez que se caracteriza por falta de instintos sociales, falta de empatía, falta de relación con las personas. Como habíamos hablado de diferentes grados de autismo, hay niños que pueden tener algún tipo de sociabilidad y otros realmente en casos muy severos, cero relación social con otras personas. Y a veces pueden presentar dificultades para tener relaciones con otras personas, de empatía y en general a veces poder hablar o relacionarse con los demás. La paranoia es un término psiquiátrico, ¿no es cierto?, que describe este estado de salud mental donde hay mucha o hay presencia de delirios, ¿no es cierto?, que nos pueden causar problemas, que sentimos que nos están persiguiendo, que alguien me está llamando, veo cosas diferentes, me está siguiendo la policía, tengo problemas de que vaya a pasar algo, etcétera. Las fobias es un trastorno de ansiedad caracterizado por un temor intenso, injustificable y paralizante, ¿no es cierto?, de algo. Es un miedo irracional a un objeto, un lugar, una persona, un animal. Muchos de nosotros podemos tener miedo, y puse precisamente esa foto porque tengo terror a las arañas, pero si es que mañana, no sé, está una araña y tengo que defender a mis hijos, pues de seguro voy a tener que hacer algo, no me voy a quedar paralizado, ni tampoco si veo la foto de la araña es que me quedo paralizada. La fobia realmente, la persona ni siquiera puede ver la foto, ni siquiera puede oír la palabra araña porque realmente empieza a tener un trastorno de ansiedad que genera inclusive reacciones fisiológicas fuertes que pueden llevar a la persona a tener algún ataque severo. Para las fobias se utiliza la desensibilización sistemática, ¿no es cierto?, que es poco a poco ir introduciendo a la persona a que vaya trabajando su fobia, primero con una foto, después oyendo la palabra, después con una foto y finalmente viendo al animal para que pueda ir curando su fobia. La obsesión compulsiva también es un trastorno de ansiedad en que una persona se siente impulsada a experimentar pensamientos perturbadores, ¿no es cierto?, ritualizados, que no tienen sentidos. La persona trata de evitar estas cosas, pero realmente no puede, ¿no es cierto? Y mientras más trata de evitarlos, más ansiedad siente. Como hemos visto en algunas películas, son personas que necesitan lavarse las manos continuamente, seguir ciertos rituales de hacer ciertas cosas porque de lo contrario algo negativo les va a pasar, no pisar las líneas en la calle, ser muy cuidadosos con la limpieza y la higiene, etcétera. Eso es porque tienen susto de que les vaya a pasar algo y se vayan a contagiar con algo. También están los trastornos de la personalidad antisocial, ¿no es cierto?, que son temores excesivos, inapropiados a las relaciones sociales, a los entornos sociales, esas personas que no pueden ir a ningún espacio público abierto, no pueden relacionarse con los demás porque tienen susto de que no lo vayan a hacer bien, que les vaya a pasar algo. Es un aislamiento obligado por uno mismo, no es que realmente son estos antisociales, como llamamos muchas veces a las personas que han cometido delitos, sino que uno mismo se aísla y puede estar dado también por predisposición biológica. Los ataques de pánico nuevamente también son un trastorno de ansiedad y es una experiencia súbita, impredecible, abrumadora de un temor intenso o terror a algo que no tiene una causa alguna razonable. Es decir, te puede dar un ataque de pánico simplemente porque viste la puerta y no sabes qué va a pasar. La persona tiene la sensación de que le va a dar un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Muchas veces empieza con presión en el pecho y la persona siente que realmente hay que llevarle al doctor, ¿no es cierto?, porque está sufriendo un ataque cardíaco, tiene un miedo enorme a morir, a que vaya a quedarse sin aire y simplemente es un trastorno de ansiedad por alguna cosa que la persona conscientemente, en este nivel de conciencia que vimos la semana anterior cuando hablábamos de eso, no está consciente de cuál es realmente la causa, pero le pasa por cualquier cosa y empieza a tener este ataque de ansiedad de que algo le va a pasar. Finalmente, la esquizofrenia es un trastorno grave, como hemos visto en el video que vimos de nuestra semana 2, en donde hay perturbaciones de pensamientos, de comunicación, de emociones, en donde pueden haber tanto delirios como alucinaciones y a veces también se puede desatar por un consumo frecuente de marihuana.
¿Qué es lo que pasa con la esquizofrenia? Como habíamos visto también en las semanas anteriores, no quiere decir que hay dos personalidades múltiples, etcétera, sino que realmente, como dice su nombre, es una mente dividida. Está entre la parte normal en el ser humano, en donde ve las cosas reales, y esta parte en donde vienen estas perturbaciones de delirios, de cosas que oyen, alucinaciones, etcétera, en donde la persona realmente pierde su capacidad de trabajar y de vivir normalmente por este sentido de saber qué mismo es. Realmente hay gente que describe que hay números que le hablan, que hay personas que le están diciendo que se maten, que no sirven para nada. Es realmente un problema que en algunos casos, en algunas personas puede ser tratado con cierto tratamiento también. En la esquizofrenia están estos síntomas positivos, no lo veamos como positivos, como algo bueno que nos gustaría, sino son estas cosas que realmente nos llevan a decir, ajá, aquí hay una esquizofrenia, da positivo el test de, por decirlo de alguna manera, de esquizofrenia, porque la persona tiene alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, afecto plano, etc. Y también estos síntomas negativos, que son cosas que podrían ser similares a cualquier otro trastorno, falta de energía, falta de motivación, un poco de aislamiento social, dificultad para concentrarse. ¿Por qué es tan difícil a veces diagnosticar la esquizofrenia? Porque no siempre en sus primeras etapas o en todas las personas hay estos síntomas positivos que nos dicen definitivamente esto es esquizofrenia, sino solo la otra parte que no sabemos si realmente puede ser esquizofrenia o cualquier otra cosa. Bueno, ustedes tienen, finalmente vamos con esto, es la baja autoestima, es un sentimiento negativo hacia uno mismo, carencia de no valer nada, de no servir para nada, falta de afecto por uno mismo, de saber que se pueden hacer las cosas bien, que nos sentimos amados, etc. Y muchas veces esta baja autoestima puede llevarnos a no socializar adecuadamente, a tener pensamientos destructivos, a llevarnos a una depresión, a llevarnos a un trastorno de ansiedad, algunas cosas. La baja autoestima podría ser uno de los iniciadores, ¿no es cierto?, de algunos pensamientos que pueden llevarnos a sentir algún trastorno o alguna conducta que nos hacen sentirnos no normales. Ustedes tienen esta semana un foro sobre los diferentes tipos de trastornos psicológicos. Lo van a hacer a través de identificar a unos asistentes en una fiesta para que vean cómo ellos, cada uno, de acuerdo a lo que hacen en esta fiesta, la que existen, con qué tipo de trastorno de la personalidad o trastorno, perdón, psicológico se pueden identificar. Espero que lo disfruten mucho y bueno, nos seguimos hablando la próxima semana. Chao.